Sufro 10 abusos al día y aún me llamaban suerte en la familia. Cada mañana Mariana se despertaba con un nudo en el estómago. En su pequeño pueblo en México, la idea de la familia perfecta brillaba como un faro, pero detrás de esa fachada deslumbrante escondía un abismo de dolor. La casa de los Rodríguez era un laberinto en el que ella se movía como sombra. Su madre, un volcán de exigencias, la miraba con desprecio si no alcanzaba la nota más alta. «Eres la afortunada de esta casa», le repetía su padre mientras la bofeteaba con una mano y con la otra escribía ingredientes para la cena perfecta. Cada insulto, cada golpe, era un recordatorio de que no pertenecía a aquel lugar. Las paredes de la casa parecían oírlo todo. Mientras sus hermanos jugaban en el patio, Mariana se adentraba en su habitación, ese refugio donde las lágrimas se convertían en sus mejores amigas. Su propio cuarto, decorado con pósters de estrellas de pop, no podía borrar la soledad que la envolvía como. «Mira que el sol brilla afuera», le dijo con su inocente sonrisa. Fue ahí cuando Mariana encontró un destello de esperanza en su vida. Ana le enseñó a reír, a soñar, a volar más allá de las paredes que la aprisionaban. Pero esa felicidad era un delicado hilo. Cada encuentro con Ana era un escape, pero al regresar a casa, la cruel realidad volvían a envolverla. Las disputas familiares se multiplicaban. La presión la carcomía por dentro, mientras el mantra de «ten cuidado» se repetía en su mente. La presión de mantener a su familia unida, de no desmerecer su fachada, era un peso que la aplastaba. Sin embargo, en lo profundo, una chispa rebelde empezaba a encenderse. Días después, Mariana escuchó un susurro que hizo temblar su mundo. Su familia no era lo que parecía. Entre las sombras de su hogar, se hablaba de secretos oscuros que podrían cambiarlo todo. El corazón le palpitaba con fuerza al pensar en desmoronar aquello que, a pesar de los abusos, había creído que era su sust. Mientras la angustia se apoderaba de su pecho, con cada palabra que Ana compartía, una verdad aterradora iba tomando forma. Los afortunados de la casa Rodríguez podrían ser, en realidad, los más desafortunados. No solo era ella quien cargaba el peso del dolor. La vida que una vez entendió como normal dejaba ahora un sabor amargo. Las miradas de su familia, llenas de rencor y enojo, ya no eran solo viento. Fueron aún más desconcertantes cuando una noche sus padres pelearon fuertemente y de las palabras de su madre se escapó un secreto que heló la sangre de Mariana. La presión aumentaba en su pecho. La duda entre proteger a su familia o encontrar su verdad la devoraba por dentro. Esa noche, mientras el vaho de la incertidumbre la abrazaba, supo que su búsqueda de la verdad era una espada de doble filo que podría hacer estallar su mundo. ¿Qué pasaría si conocía el verdadero dolor de su familia? ¿Podría romper ese ciclo de opresión? Mientras la tormenta de emoción. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mariana respiraba hondo. La presión de las últimas semanas había ido acumulándose en su pecho, y esa noche se sentía más vulnerable que nunca. La tormenta de emociones la rodeaba, entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo que pudiera encontrar. Mientras intentaba cerrar los ojos, los gritos de sus padres resonaron Su corazón se aceleró. La pelea bajó de tono, y sus manos temblorosas la empujaron a asomarse. Vio a su madre gritando palabras que parecían insectos venenosos, mientras su padre respondía al ataque con silencio y miradas frías. Entonces un nuevo grito, más desgarrador, estuvo a punto de romper el aire. Un grito que provenía de su hermano menor, quien finalmente se había visto atrapado en la tormenta de su familia. Mariana temió lo peor. Corrió escaleras abajo, su corazón golpeando en su pecho como un tambor. Al llegar, encontró a su hermano acurrucado en el rincón de la sala, lágrimas corriendo por sus mejillas y el rostro empapado en miedo. En el centro de la habitación, sus padres se enfrentaban, tensos como cuerdas de guitarra desafinadas, prontos a romperse.
Ella se interpuso, separándolos con su propio cuerpo, una niña tratando de proteger su hogar. «Mamá, papá, por favor», su voz salió quebrada, luchando por abrirse paso entre la tormenta. Pero en ese instante, era el tío de Mariana, el hermano de su madre, quien había desaparecido del radar durante años. «Estás arruinando a esta familia», espetó con un tono helado. Una sombra oscura pareció atravesar la habitación. Mariana no entendía cómo aquel hombre había regresado ahora, en este instante crítico, y con esa carga de resentimiento. Antes que pudiera procesar, el tío empezó a hablar de viejos rencores, de secretos que nunca debieron ser guardados. Y, en un giro que nadie esperaba, nomás una explosión de palabras se desató. «No puedo creer que sigas protegiendo a ese hombre. Te arruinó la vida, mamá. ¿No lo ves? Él es el verdadero monstruo aquí». Un silencio sepulcral llenó el aire. La mirada de su madre se tornó en una mezcla de rabia y miedo. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había conocido, todo lo que era, amenazaba con desmoronarse. Con cada palabra se revelaban secretos que Mariana nunca imaginó que existían. «¡Basta!», gritó su madre. Pero había una quiebra en su voz que no había estado allí antes. La mentira construida en años comenzó a desvanecerse como una niebla espesa, mientras la realidad se mezclaba con ese nuevo monstruo que surgía de las entrañas de su hogar. Mariana dio un paso atrás, sintiendo como si hubiese perdido su contacto con la tierra. De repente el nudo en su estómago se volvió una tormenta. Todo lo que había creído, cada golpe que había soportado, ahora pareció como una mala broma. «¿Es verdad, mamá?». La voz de su hermano resonó, lleno de miedo y confusión. Mariana sintió que su corazón se rompía al ver esa pequeña figura tan desprotegida y ajena, abrumada por la verdad que ella misma recién comenzaba a entender. Fuera de su control, la casa que alguna vez fue su refugio parecía desmoronarse ante sus ojos. Nadie sabía lo que el futuro traería. Los ecos de los gritos aún resonaban, pero las palabras del tío pendían en el aire como un alfiler. «¿Realmente conoces a tu familia?», lo preguntó, como un hechizo, mientras las respuestas empezaban a brotar en la niebla de su confusión. Y en ese instante, Mariana supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Mariana dio un paso atrás, sintiendo como si hubiera perdido el contacto con la tierra. Los ecos de los gritos aún resonaban, pero las palabras del tío pendían en el aire como un alfiler. «¿Realmente conoces a tu familia?». La pregunta flotaba en el ambiente, densa, inquietante, y Mariana se dio cuenta de que toda su vida había sido un juego de ilusiones. Su madre, con el rostro pálido y ojos desorbitados, miraba a su hermano como si lo protegiera de una tormenta inminente. La tensión en el aire era palpable, como el silencio antes de un rayo. Mariana sintió un escalofrío recorriendo su columna, mientras su corazón latía con un ta. La voz de su madre temblaba, y Mariana vio cómo sus manos se apretaban en puños. Se preguntó si había algo más, algo sombrío oculto tras esa fachada de familia infalible. La revelación del tío parecía sacudir los cimientos de su hogar. Su mente atormentada se inundaba de imágenes, momentos de infancia, risas, todo como un espejismo. «¡Mamá!», gritó su hermano, su voz quebrada y llena de lágrimas. «¿Es verdad? ¿Tú lo sabías?». El pequeño parecía frágil, roto ante la verdad que cambiaba su mundo. Mariana lo abrazó, su cuerpo temblando de emoción y miedo, intentando ser su refugio en medio del huracán. En ese instante, los gritos de su madre hicieron eco, y Mariana apenas tuvo tiempo de reaccionar. «¡Cállate, Andrés!», gritó, su voz resonando en la habitación como un trueno. El silencio que siguió fue tan espeso que Mariana casi podía escucharlo. Entonces, el tío vio un paso adelante, como si la furia dentro de él hubieran estallado, y con un movimiento rápido sacó un viejo álbum de fotos de su chaqueta. «Todo esto es la clave», dijo, lanzándolo sobre la mesa. Las imágenes se esparcieron como hojas secas llevadas por el viento. Mariana vio rostros conocidos, momentos que deberían ser sagrados, llenos de sonrisas, pero estaban en blanco y negro, y había algo más allí, marcas de dolor, una historia que no le habían contado. Mariana se acercó, su aliento atrapado,
Mientras sus dedos tocaban las fotografías, se dio cuenta de la verdad que asomaba. Los rostros de su madre y su tío no solo tenían un vínculo de familia, sino también una conexión que parecía oscura y profunda. Ese hombre, él, su mente trataba de encajar las piezas mientras su estómago se retorcía. De repente un grito desgarrador de su madre la sacó de su trance. No, no, no. Cierra eso. No puedes hablar de eso aquí. La rabia y el miedo eran un torp. Pero el tío no se detuvo. Si no abres los ojos, serás la culpable de que tus hijos sufran igual que tú. Mariana sintió el golpe de esas palabras. La casa, su hogar, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Una luz brilló a través de la ventana, pero la oscuridad se sentía más fuerte. El álbum de fotos fue un disparador de recuerdos, secretos que se estaban desenredando, y algo dentro de ella hizo clic. Las risas que había creído inquebrantables comenzaron a desvanecerse. ¿Qué hiciste? Mariana escuchó la voz de su madre, más feroz que cualquiera de los gritos que había escuchado en su vida. Pero la respuesta vino de su tío de inmediato. Lo que debía hacer por años. No sé cómo ignoraste el dolor que él te causó. Un silencio aterrador llenó la habitación, y en ese momento una explosión sorda resonó en el aire. La puerta principal se estrelló contra la pared y la figura de un hombre entró, con la misma furia que los truenos y una mirada que congeló la sangre en las venas de todos. Era un policía. ¿Qué está pasando aquí? La voz del oficial era como un cuchillo afilado. Mariana sintió que la situación se tornaba aún más caótica. Su mente se nubló con el miedo. Todo lo que había conocido se sentía como un sueño roto. Mientras la tensión aumentaba, el policía miró directamente a su madre. Recibimos una denuncia de abuso. La habitación se llenó de un aire pesado. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor, atrapada entre la aventura de su vida y la devastación de su hogar. ¿Era posible que todo lo que había creído realmente significara algo completamente diferente? Mientras cada mirada se volvía hacia su madre, quien ahora parecía atrapada en una red que ella misma había tejido, Mariana supo que no solo su historia estaba a punto de cambiar, el verdadero horror apenas empezó. La tensión en la habitación era eléctrica. Cada uno de ellos parecía estar al borde de la verdad que podría destrozar su mundo. ¿Usted es la madre de Mariana?, preguntó el oficial, su voz marcando un compás grave en la inmediatez del momento. Su mirada se centró en su madre, quien se encogía en una esquina, como si quisiera desaparecer. El silencio se hacía más denso, un telón que se caía en el escenario de una obra que había estado mal escrita durante años. Sí, la voz de su madre fue un susurro, pero el miedo era evidente en su postura. Mariana pudo ver cómo su padre la miraba con desprecio, como si el horror de la situación no la concerniera. «Necesito que venga con nosotros. Hay una denuncia sobre abuso», continuó el policía, y las palabras cortaron el aire como un cuchillo. El rostro de su madre palideció aún más, y Mariana sintió un frío recorriendo su columna, como si una mano helada le tocara la piel. «No puedes hacer esto», gritó, su voz temblando. «No es cierto». Pero alrededor de ella, la realidad se tornaba más clara, y Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. Cada rayo de luz parecía dispararse contra su madre. La imagen de la familia perfecta se fracturaba en 1000 pedazos. Pero lo que ocurrió a continuación fue devastador. El tío comenzó a hablar nuevamente, su voz resonando con una mezcla de ira y pena. Tú no tienes idea de lo que has estado protegiendo, hermana. Es hora de que enfrentes lo que has hecho». Y al pronunciar esas palabras, su tío sacó un documento de su chaqueta, uno que parecía viejo y desgastado. Mariana no podía dejar de mirar. Era un acta de detención, fechada muchos años atrás. El nombre de su padre estaba escrito en letras grandes. Este hombre fue arrestado una vez, por cosas que no quieres recordar. Tuve que protegerte, y ahora lo voy a sacar a la luz. Las palabras impactaron como un trueno. «¡Cállate!», gritó su madre, desesperada. Pero ya era demasiado tarde. El policía dio un paso al frente, su interés claramente despertado. «¿Puede explicarnos esto, señora?». Y en ese instante, el universo de Mariana se sacudió. Todo lo que ella había creído, lo que pensaba que entendía sobre su familia, amenazaba con desmoronarse. La mentira se expandía ante ella,
desentrañando secretos más oscuros que las paredes de su hogar. «Papá, ¿tú sabías?» La voz de su hermano Andrés, pequeño e inocente, fluía con un terror palpable. La madre de Mariana, ahora desesperada, volvió su mirada hacia él. «No, no, no puede estar pasando esto». Las lágrimas brotaban sin poder contenerse, y su piel parecía desgarrarse por dentro. Entonces, en el clímax del caos, el padre, quien había permanecido en silencio, se lanzó hacia adelante. Sus ojos desorbitados, llenos de furia, apuntaron a su hermano. «Es por tu culpa. Todo esto es tu culpa». Su voz era una mezcla de locura y desesperación. El oficial intervino, empujando suavemente a su padre hacia atrás, como si la situación estuviera a punto de explotar. Y fue entonces, en ese harén de luces y sombras, que un estallido resonó en el aire. Un disparo. El tiempo se detuvo. La reacción fue instantánea. Mariana, aterrorizada, dio un paso atrás. El mundo se volvió un borrón. La realidad se transformó en una película de horror. Fue su madre quien, en un giro inesperado, cayó al suelo. Un instante de confusión y después un silencio helado. «Mamá», murmuró Mariana, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo. Las lágrimas salían, cada una un eco de su dolor. El caos se transformó en una tormenta. La imagen de la familia perfecta ya no existía. Lo que quedaba era un puñado de secretos y un vacío insondable. Mariana se quedó paralizada, su mente girando frenéticamente ante la brutal verdad que acababa de presenciar. Todo lo que había conocido se desbordaba en un torrente de revelaciones. No sabía cómo reaccionar. Entonces un nuevo giro. El policía se inclinó hacia ella, con una mirada grave. «¿Qué sabes de esto, Mariana?» La pregunta flotó en el aire, densa e inesperada, y ella, sin saber si había comprendido del todo la magnitud del horror, supo que su vida nunca podría volver a la normalidad. Mariana sintió que el aire se volvía pesado. La mirada del policía la traspasó, y en esa fracción de segundo supo que todo estaba a punto de cambiar. La tensión en la habitación era eléctrica. Cada uno de ellos parecía estar al borde de la verdad que podría destrozar su mundo. «¿Usted es la madre de Mariana?», preguntó el oficial, su voz marcando un compás grave en la inmediatez del momento. Su mirada se centró en su madre, quien se encogía en una esquina, como si quisiera desaparecer. El silencio se hacía más denso, un telón que caía en el escenario de una obra que había estado mal escrita durante años. Sí, la voz de su madre fue un susurro, pero el miedo era evidente en su postura. Mariana pudo ver cómo su padre la miraba con desprecio, como si el horror de la situación no la concerniera. «Necesito que venga con nosotros. Hay una denuncia sobre abuso», continuó el policía, y las palabras cortaron el aire como un cuchillo. El rostro de su madre palideció aún más, y Mariana sintió un frío recorriendo su columna. «¿Cómo?» «No es cierto. Todo es una locura». Pero alrededor de ella, la realidad se tornaba más clara, y Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. Cada rayo de luz parecía dispararse contra su madre. La imagen de la familia perfecta se fracturaba en 1000 pedazos. Pero lo que ocurrió a continuación fue devastador. El tío comenzó a hablar nuevamente, su voz resonando con una mezcla de ira y pena. Tú no tienes idea de lo que has estado protegiendo, hermana. Es hora de que enfrentes lo que has hecho». Y al pronunciar esas palabras, su tío sacó un documento de su chaqueta, uno que parecía viejo y desgastado. Mariana no podía dejar de mirar. Era un acta de detención, fechada muchos años atrás. El nombre de su padre estaba escrito en letras grandes. «Este hombre fue arrestado una vez, por cosas que no quieres recordar. Tuve que protegerte y ahora lo voy a sacar a la luz». Las palabras impactaron como un trueno. «¡Cállate!», gritó su madre, desesperada. Pero ya era demasiado tarde. El policía dio un paso al frente, su interés claramente despertado. «¿Puede explicarnos esto, señora?». Y en ese instante, el universo de Mariana se sacudió. Todo lo que ella había creído, lo que pensaba que entendía sobre su familia, amenazaba con desmoronarse. La mentira se expandía ante ella, desentrañando secretos más oscuros que las paredes de su hogar. «Papá, ¿tú sabías?». La voz de su hermano Andrés, pequeño e inocente,
fluía con un terror palpable. La madre de Mariana, ahora desesperada, volvió su mirada hacia él. No, no, no puede estar pasando esto. Las lágrimas brotaban sin poder contenerse y su piel parecía desgarrarse por dentro. Entonces, en el clímax del caos, el padre, quien había permanecido en silencio, se lanzó hacia adelante. Sus ojos desorbitados, llenos de furia, apuntaron a su hermano. «¡Es por tu culpa! ¡Todo esto es tu culpa!» Su voz era una mezcla de locura y desesperación. El oficial intervino, empujando suavemente a su padre hacia atrás, como si la situación estuviera a punto de explotar, y fue entonces, en ese harén de luces y sombras, que un estallido resonó en el aire. Un disparo. El tiempo se detuvo. La reacción fue instantánea. Mariana, aterrorizada, dio un paso atrás. Su mundo se volvió un borrón. La realidad se transformó en una película de horror. Fue su madre quien, en un giro inesperado, cayó al suelo. Un instante de confusión y después un silencio helado. «Mamá», murmuró Mariana, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo. Las lágrimas salían, cada una un eco de su dolor. El caos se transformó en una tormenta. La imagen de la familia perfecta ya no existía. Lo que quedaba era un puñado de secretos y un vacío insondable. Entonces, en medio de todo, algo increíble ocurrió. Cuando el policía intentaba restablecer el orden, el tío, aún con el álbum de fotos en la mano, gritó con desesperación: «Esa no es la única verdad. Mariana, tú eres parte de esto. Todo fue planeado. Fuiste llevada aquí para descubrirlo». Las palabras de su tío fueron como una bomba, estallando en la mente de Mariana. «¿Qué?». Su voz se apretó en su garganta. Alicia, la madre de Mariana, no solo había sido cómplice. Ella había hecho un trato. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la figura de la madre reveló un rostro que no mostraba nada de la desesperación que había tenido hasta ese momento. Era como si toda la fachada se hubiera ido. «Tú no comprendes, Mariana. Tú eres la clave de todo esto». Revelaciones oscuras comenzaban a brotar, mientras cada palabra la dejaba más confundida. Mariana sintió que lo que creía observar como su madre genuina se desmoronaba en una imagen oscura y extraña. La historia de su vida, las sonrisas, el amor que había sentido, todo empezó a irse, convirtiéndose en sombras que la rodeaban. Mariana se encontró con un abismo donde todo lo que conocía se torcía, y comprendió que en esa casa incluso los abrazos podían estar cargados de mentiras. Sin embargo, lo más aterrador era saber que la oscuridad llevaba su apellido, y que tal vez la verdadera cacería apenas comenzaba. Mariana se quedó paralizada, su mente embolatada en un torbellino. La imagen de su madre se retorcía en su conciencia, y todo lo que había creído sobre la dulzura de su hogar se desmoronaba. Las revelaciones brotaban y la verdad se abalanzaba sobre ella, como un huracán, arrastrando su vida con la fuerza de un tsunami. El sonido del álbum de fotos cayendo al suelo resonó como un trueno, y cada mirada en la habitación se llenó de terror y confusión. «Escuchen», el policía intentó imponer tranquilidad, pero el quiebre en su voz delataba la tensión del momento. «Necesitamos respuestas. Ustedes son familiares. ¿Están dispuestos a esclarecer la situación?». Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. No era la voz de su madre, ni de su padre, sino el llanto de su hermano Andrés, que parecía desatar una tormenta. «Mamá, ¿por qué?». Y entonces lo inesperado. La madre de Mariana, con el rostro bañado. «No, Andrés, no vayas allí». Pero el pequeño ya estaba abrumado por la confusión y la angustia. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no llevas a Andrés?», clamó Mariana, sintiendo que el hilo que mantenía su cordura a flote se desgastaba. En ese instante de caos, su padre, quien había permanecido en silencio, dio un paso hacia su madre, pero lo que hizo fue tan impactante que la habitación se detuvo por un momento. «Tú no eres quien piensas que eres», gritó con una voz desgarradora. Las palabras resquebrajaron el silencio. Mariana, atrapada entre la traición y el misterio, sintió cómo un torrente de emociones se desbordaba en su pecho. «Todo este tiempo has estado viviendo una mentira». La mirada de su padre se oscureció, colmada de rencor y miedo. «¿Qué estás diciendo?», inquirió su madre, su voz temblorosa. «No puedes hacer esto aquí». «Lo que hiciste tiene consecuencias».
Se interrumpió cuando su padre tomó a Andrés entre sus brazos, como si el niño fuera su única salvación frente a un mundo que se desmoronaba. Tú no eres su madre. Nunca lo fuiste. Mariana sintió que la realidad se tambaleaba bajo sus pies. Un grito ahogado escapó de sus labios. ¿Qué significa eso? Explícate. Pero el rostro de su padre se torció por la agonía y sintió que cada palabra se le empujaba desde el interior. Eres el producto de una historia oscura, Mariana. Tú fuiste adoptada. Cada letra era una puñalada, un golpe devastador que arrasaba con la imagen de familia perfecta que había construido durante años. Era como si la palabra adopción flotara en el aire, pesada y aterradora. La revelación la abrumó, pero aún no había terminado. En la siguiente fracción de segundo, un grito salvaje salió de la boca de su madre. ¡Cállate, por favor! Las lágrimas de desesperación brotaban sin control. Fue en ese momento que de entre los pliegues de la tensión, una verdad aún más oscura se deslizó. El tío, en un giro inesperado, alzó la voz. Tú eras parte de una venta, no solo de una adopción. Lo vendieron porque tus orígenes son más horribles de lo que puedes imaginar. Eres la descendencia de un criminal, de un hombre que ha hecho cosas terribles. Mariana sintió un frío helado recorrer su espalda. La incredulidad le atravesó como una lanza. Eso no puede ser cierto, susurra. El mundo se involucra en un borroso vórtice de dolor y confusión. Todo lo que creíste sobre tu familia, sobre ti misma es una fachada. La verdad es peor de lo que pensabas, dijo el tío, debilitando cada rincón de la habitación con su revelación. Las miradas de todos se dirigieron hacia ella, como si en ese instante se desnudara ante sus ojos. «¿Eres un monstruo?», murmura Andrés, su voz quebrada llenando el aire con la angustia de su inocencia. «¿Yo también lo soy?». Esa pregunta perforó el corazón de Mariana. Era demasiado. El peso de una vida de secretos y mentiras caía sobre ella como una avalancha. Pero lo más impactante ocurrió justo después, cuando el golpe de la verdad retumbó en su conciencia. «Mariana, hay alguien más que debería estar aquí», dijo el policía en un tono grave. «Recibimos informes de que hay un regreso. Alguien ha venido a buscarte». La habitación se quedó en silencio y el sudor frío corrió por su frente. «Aparentemente hay una persona que sabe más de tu pasado que nadie en esta sala». Mariana sintió que su corazón se detenía. La idea de que alguien que conocía sus raíces, apareciera en su vida, esa idea la hizo temblar de miedo. ¿Quién podría ser? ¿Qué más oscuros secretos aguardarían en las sombras de su historia familiar? Las preguntas giraban en su cabeza, mientras la incertidumbre acechaba en cada rincón. Una telaraña de misterios sin resolver a su alrededor. Y en ese instante, con el eco de la verdad atravesando su corazón, todo cambió para Mariana. Todo lo que conocía estaba a punto de ser sacudido una vez más. El pasado la estaba llamando, y la próxima revelación podría romper no solo su mundo, sino también el de todos los que estaban a su alrededor. Mariana sintió que el aire se volvía pesado. La mirada del policía la traspasó, y en esa fracción de segundo supo que todo estaba a punto de cambiar. La tensión en la habitación era eléctrica. Cada uno de ellos parecía estar al borde de la verdad que podría destrozar su mundo. «¿Usted es la madre de Mariana?», preguntó el oficial, su voz marcando un compás grave en la inmediatez del momento. Su mirada se centró en su madre, quien se encogía en una esquina, como si quisiera desaparecer. El silencio se hacía más denso, un telón que caía en el escenario de una obra que había estado mal escrita durante años. Sí, la voz de su madre fue un susurro, pero el miedo era evidente en su post. «Necesito que venga con nosotros. Hay una denuncia sobre abuso», continuó el policía, y las palabras cortaron el aire como un cuchillo. El rostro de su madre palideció aún más, y Mariana sintió un frío recorriendo su columna, como si una mano helada le tocara la piel. «No puedes hacer esto», gritó, su voz temblando. «No es cierto. Todo es una locura». Pero alrededor de ella, la realidad se tornaba más clara,
y Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. Cada rayo de luz parecía dispararse contra su madre. La imagen de la familia perfecta se fracturaba en 1000 pedazos. Pero lo que ocurrió a continuación fue devastador. El tío comenzó a hablar nuevamente, su voz resonando con una mezcla de ira y pena. Tú no tienes idea de lo que has estado protegiendo, hermana. Es hora de que enfrentes lo que has hecho. Y al pronunciar esas palabras, su tío sacó un documento de su chaqueta, uno que parecía viejo y desgastado. Mariana no podía dejar de mirar. Era un acta de detención, fechada muchos años atrás. El nombre de su padre estaba escrito en letras grandes. Este hombre fue arrestado una vez, por cosas que no quieres recordar. Tuve que protegerte, y ahora lo voy a sacar a la luz. Las palabras impactaron como un trueno. ¡Cállate!, gritó su madre, desesperada. Pero ya era demasiado tarde. El policía dio un paso al frente, su interés claramente despertado. ¿Puede explicarnos esto, señora? Y en ese instante, el universo de Mariana se sacudió. Todo lo que ella había creído, lo que pensaba que entendía sobre su familia, amenazaba con desmoronarse. La mentira se expandía ante ella, desentrañando secretos más oscuros que las paredes de su hogar. «Papá, ¿tú sabías?» La voz de su hermano Andrés, pequeño e inocente, fluía con un terror palpable. La madre de Mariana, ahora desesperada, volvió su mirada hacia él. «¡No! ¡No! ¡No puede estar pasando esto!» Las lágrimas brotaban sin poder contenerse, y su piel parecía desgarrarse por dentro. Entonces, en el clímax del caos, el padre, quien había permanecido en silencio, se lanzó hacia adelante. Sus ojos desorbitados, llenos de furia, apuntaron a su hermano. «Es por tu culpa. Todo esto es tu culpa». Su voz era una mezcla de locura y desesperación. El oficial intervino, empujando suavemente a su padre hacia atrás, como si la situación estuviera a punto de explotar. Y fue entonces, en ese harén de luces y sombras, que un estallido resonó en el aire. Un disparo. El tiempo se detuvo. La reacción fue instantánea. Mariana, aterrorizada, dio un paso atrás. Su mundo se volvió un borrón. La realidad se transformó en una película de horror. Fue su madre quien, en un giro inesperado, cayó al suelo. Un instante de confusión y después un silencio helado. «Mamá», murmuró Mariana, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo. Las lágrimas salían, cada una un eco de su dolor. El caos se transformó en una tormenta. La imagen de la familia perfecta ya no existía. Lo que quedaba era un puñado de secretos y un vacío insondable. Entonces, el ambiente se iluminó abruptamente con los destellos de varias luces azules y rojas que se reflejaban por las ventanas. El ruido de sirenas resonó como una alerta estruendosa, y de inmediato, la habitación se llenó de más policías, asaltando el espacio en un despliegue de autoridad. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué más podía suceder? Vio a su padre ser arrastrado a la fuerza hacia afuera, gritándole a su madre con un rencor que nunca había visto. «No lo hagas, Alicia. No reveles las verdades. No puedes dejar que ellos lo sepan». Las palabras eran como dagas que atravesaban el aire, y Mariana quedó estática, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué sabes sobre esto, Mariana?», preguntó el oficial nuevamente. Su voz era firme y directa. Pero Mariana no podía articular nada. Su mente giraba. La realidad se había transformado en una bola de confusión. Todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba. Y en ese momento, una figura vestida de negro emergió del caos. Alejandro, su hermano mayor, quien había estado desaparecido durante años, entró por la puerta principal. Su mirada tenía una mezcla de furia y asombro. Como si hubiera llegado justo a tiempo para ser parte del derrumbe. Mariana sintió que su garganta se cerraba. «¿Qué haces aquí?», vociferó. Pero de inmediato lo que vio a su hermano hizo que el mundo entero se volcara. Alejandro levantó un objeto en su mano, un diario desgastado, las tapas desgastadas y un símbolo que Mariana reconocía de sus pesadillas. «Tú no lo conoces, Mariana». «No sabes quién es realmente nuestro padre», gritó Alejandro, su voz resonando en la habitación.
Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué secretos se escondían tras ese diario? Antes de que alguien pudiera decir algo, Alejandro abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. En el año 2000, la familia Sánchez enfrentó una tragedia. El padre fue encarcelado no solo por abuso, sino por algo mucho más siniestro. Eras parte de un estudio oculto. Fuiste reclutada, Mariana. Eres un experimento. Las palabras pesaban como plomo, y Mariana sintió como si le cayera un balde de agua helada por encima. La verdad abría una puerta a un horror que jamás habría imaginado. Sus ojos se abrieron en par mientras el mundo se oscurecía y se ilumbraban los hilos de su historia familiar. Se desplegaban con cada revelación. ¿Qué significa eso? Fue lo único que logró decir, su voz un susurro ahogado en el mar de confusión. Significa que tu vida ha estado cuidadosamente diseñada, manipulada, respondió Alejandro, con una intensidad en su mirada que equivalía a una tormenta. Y lo peor es que nadie te ha dicho la verdad. Hasta ahora. Mariana quedó paralizada. El dolor y la confusión se agolpaban en su corazón. La habitación se llenó de murmullos y gritos, pero ella solo podía pensar en una cosa. Al fin las verdades estaban saliendo a la luz, pero el costo de eso desconcertante arrebataba su razón. ¿Realmente quién era entonces? El silencio se convirtió en un susurro colectivo, y la mirada de todos se volvió hacia ella, esperando respuestas. Allí, en medio de la vorágine, Ma, eres parte de un estudio oculto, repetía su mente, como un eco que cada vez sonaba más fuerte. Un frío helado la atravesó. Tenía que ser una broma cruel, un giro de la trama de alguna serie insulsa. Pero el aliento tembloroso de su madre, la mirada desesperada de Andrés, el rostro pálido del policía, todo le decía que era real. El caos en la habitación se intensificó. Un murmullo creció entre los presentes. La incredulidad llenaba el aire, como un fuego que comenzaba a consumir las esperanzas de todos. «No, Alejandro, estás loco», gritó Mariana, sus manos levantadas en un gesto de defensa. Pero su hermano, con los ojos llenos de lágrimas, se mantuvo firme. «Es la verdad, Mariana. He visto los registros. No solo eres adoptada. Eres parte de algo más grande, algo que ellos han intentado ocultar», dijo señalando a sus padres, y se miraban con pánico. Alicia, la madre de Mariana, comenzó a perder el control. «No, no, no es cierto», gritó, sus manos temblando mientras intentaba contener la tormenta. «¡Silencio!», ordenó el oficial, su voz resonando como un truene. «Necesitamos calmarnos y hablar de esto». Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres oscureció el umbral, vestidos de negro. Eran agentes encubiertos, con un aura de autoridad que llenó la habitación. «Policía Federal». «¡Nadie se mueve!», uno de ellos gritó, y las miradas se congelaron en estallido de pánico. Mariana sintió que su mundo se derrumbaba. «¿Qué hacen aquí?», preguntó sin poder contener el terror en su voz. Los hombres intercambiaron miradas. No estaban solo buscando responsables. Estaban allí para algo más. «Necesitamos que todos se calmen y sigan nuestras instrucciones. Tenemos información sobre una red de tráfico de personas». La revelación fue como una explosión. El tiempo pareció detenerse. «Andrés, ven aquí», tiró su padre. Su rostro se volvió al blanco mientras miraba a su hijo. «No te acerques a ellos», gritó Mariana, pero no había tiempo. Uno de los agentes caminó hacia Andrés, y Mariana sintió cómo el pánico la invadía. El niño, asustado, retrocedió, aferrándose a su madre, quien ahora se veía débil. «El niño es parte de la investigación», dijo el agente. «Necesitamos hablar con él y luego con ustedes». Fue entonces cuando Mariana sintió que el nudo en su estómago se convertía en un vacío. «¿Qué significa eso? ¿Qué le van a hacer?». Su voz sonó desgarradora. El agente se giró hacia ella con una mirada seria. «Lo que necesitamos es aclarar la situación. Ustedes están en peligro». En ese momento, un grito desgarrador rasgó la atmósfera. Era su madre. «Todo fue por él. Todo fue por su traición». En un instante, todas las miradas se dirigieron hacia la madre de Mariana. Ella tomó un respiro profundo. Su mirada, una tormenta de emociones, explotó. «Él no es su padre. Es un impostor». El silencio se desbordó de choque. Cada palabra de su madre era más un rayo que rasgaba el cielo. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente intentó entender, pero todo se volvió confuso.
¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblando. ¿Quién eres tú? Tu verdadero padre estaba en una prisión mucho antes de que nacieras, siguió diciendo su madre. Lo asesinó, la misma noche que tú naciste. Mariana sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había sido una ilusión se desmoronaba, revelando un laberinto de oscuridad. Esto no puede estar pasando, balbuceó, luchando por encontrar sentido. De repente, el agente la interrumpió. Necesitas saber la verdad, Mariana. Tu vida nunca ha sido normal, y hay más en juego de lo que puedes imaginar. En un giro de acontecimientos, el rostro del policía también se oscureció. Estamos siempre buscando respuestas, y ahora tu vida está en peligro, no solo la tuya, sino la de todos los que te rodean. Mientras Mariana pensaba en la enormidad de lo que estaba escuchando, la puerta se abrió una vez más, dejando entrar a un hombre que hizo que su corazón se detuviera. Era un hombre que parecía reflejar a su madre. Los ojos de ambos se encontraron, y de repente el rompecabezas se reunió. «Soy tu hermano gemelo», dijo él con una voz profunda y llena de secretos. Un frío helado recorrió la sala, y la mirada de Mariana se quedó en blanco. Todo lo que sabía fue sacudido por un nuevo rayo. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Qué conexión había entre ellos que la vida entera de Mariana se había construido sobre una mentira? La habitación estaba llena de murmullos, miradas y preguntas sin respuesta. Como un telón que se alzaba apenas ante el verdadero drama que estaba por desatarse. Mariana sintió que la incredulidad la envolvía mientras las palabras de Alej. Un frío helado la atravesó. Tenía que ser una broma cruel, un giro de la trama de alguna serie insulsa. Pero el aliento tembloroso de su madre, la mirada desesperada de Andrés, el rostro pálido del policía, todo le decía que era real. El caos en la habitación se intensificó. Un murmullo creció entre los presentes, la incredulidad llenaba el aire, como un fuego que comenzaba a consumir las esperanzas de todos. «No, Alejandro, estás loco», gritó Mariana, sus manos levantadas en un gesto de defensa. Pero su hermano, con los ojos llenos de lágrimas, se mantuvo firme. «Es la verdad, Mariana. He visto los registros. No solo eres adoptada, eres parte de algo más grande». «¿Algo que ellos han intentado ocultar?», dijo señalando a sus padres que se miraban con pánico. Alicia, la madre de Mariana, comenzó a perder el control. «No, no es cierto», gritó, sus manos temblando mientras intentaba contener la tormenta. «Silencio», ordenó el oficial, su voz resonando como un trueno. «Necesitamos calmarnos y hablar de esto». Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres oscureció el umbral, vestidos de negro. Eran agentes encubiertos, con un aura de autoridad que llenó la habitación. «Policía Federal, nadie se mueve». Uno de ellos gritó, y las miradas se congelaron en estallido de pánico. Mariana sintió que su mundo se derrumbaba. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, sin poder contener el terror en su voz. Los hombres intercambiaron miradas. No estaban solo buscando responsables, estaban allí para algo más. «Necesitamos que todos se calmen y sigan nuestras instrucciones. Tenemos información sobre una red de tráfico de personas». La revelación fue como una explosión. El tiempo pareció detenerse. «Andrés, ven aquí», tiró su padre. Su rostro se volvió al blanco mientras miraba a su hijo. «No te acerques a ellos», gritó Mariana. Pero no había tiempo. Uno de los agentes caminó hacia Andrés, y Mariana sintió como el pánico la invadía. El niño, asustado, retrocedió, aferrándose a su madre, quien ahora se veía débil. «El niño es parte de la investigación», dijo el agente. «Necesitamos hablar con él y luego con ustedes». Fue entonces cuando Mariana sintió que el nudo en su estómago se convertía en un vacío. «¿Qué significa eso? ¿Qué le van a hacer?». Su voz sonó desgarradora. El agente se giró hacia ella, con una mirada seria. «Lo que necesitamos es aclarar la situación. Ustedes están en peligro». En ese momento, un grito desgarrador rasgó la atmósfera. Era su madre. Todo fue por él. Todo fue por su traición. En un instante, todas las miradas se dirigieron hacia la madre de Mariana. Ella tomó un respiro profundo. Su mirada, una tormenta de emociones, explotó. «Él no es su padre. Es un impostor». El silencio se desbordó de choque. Cada palabra de su madre
Era más un rayo que rasgaba el cielo. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente intentó entender, pero todo se volvió confuso. ¿Qué estás diciendo?, le preguntó, su voz un susurro ahogado en el mar de confusión. Tu verdadero padre estaba en una prisión mucho antes de que nacieras, siguió diciendo su madre. Lo asesinó la misma noche que tú naciste. Mariana sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había sido una ilusión se desmoronaba, revelando un laberinto de oscuridad. Esto no puede estar pasando, balbuceó, luchando por encontrar sentido. De repente el agente la interrumpió. Necesitas saber la verdad. Mariana, tu vida nunca ha sido normal, y hay más en juego de lo que puedes imaginar. En un giro de acontecimientos, el rostro del policía también se oscureció. Estamos siempre buscando respuestas y ahora tu vida está en peligro, no solo la tuya, sino la de todos los que te rodean. Mientras Mariana pensaba en la enormidad de lo que estaba escuchando, la puerta se abrió una vez más, dejando entrar a un hombre que hizo que su corazón se detuviera. Era un hombre que parecía reflejar a su madre. Los ojos de ambos se encontraron, y de repente el rompecabezas se reunió. «Soy tu hermano gemelo», dijo él con una voz profunda y llena de secretos, y en ese instante el aire se volvió denso, como si un rayo hubiera atravesado la habitación. Mariana sintió que el suelo se desprendía bajo sus pies. Su hermano gemelo, todo lo que creía saber, se fracturaba. Había una historia que no conocía, un pasado lleno de espejos rotos y ecos de dolor. Pero antes de que pudiera procesar, el hombre continuó. Fui parte de esa red que mencionan. Nos separaron al nacer para ocultar nuestra verdadera herencia, una herencia manchada por la sangre. La voz del hombre era grave. Cada palabra caía como un peso pesado en el estómago de Mariana. El murmullo en la habitación se transformó en caos. Todos volvían su mirada hacia la nueva figura. Un hermano que había estado oculto. Un componente crucial de una historia que desnudaba secretos en lugar de confort. «No, esto no puede estar pasando», gritó su madre, pero la incredulidad ocupaba cada rincón. Mariana entrecerró los ojos, con el miedo y la incredulidad apoderándose de su mente. «No entiendo nada. Sí, esto es cierto. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos a punto de enfrentar?» «Vas a saber la verdad, porque nuestra familia no es lo que parece. Ninguno de nosotros lo es», dijo el hermano, y la tensión se tornó palpable. Y entonces una explosión de luz y sonido estalló fuera, resonando como un trueno. La ventana estalló, fragmentos de cristal volaron por la habitación, mientras un grupo de hombres armados entraba, gritando y apuntando con rifles. «Al piso, nadie se mueve». Como un eco de todo lo que había vivido, Mariana sintió que cada parte de su mundo volaba en pedazos. Miró a su hermano, a sus padres, y supo que la historia apenas estaba comenzando. Pero el final podría ser devastador. ¿Quiénes realmente eran y qué consecuencias traería esto para todos? Mariana se quedó paralizada. El estruendo de las sirenas y el caos a su alrededor se sentían como un mal sueño. El rostro de su hermano, aquel hombre que una vez fue un misterio, se tornó inerte, mientras el grupo de hombres armados se movía rápidamente en la habitación. «Al suelo, nadie se mueve», gritó uno de los agentes, su mirada fría y decidida como la de un lobo en la caza. La confusión estalló en el aire. Su madre, tan aterrorizada, se aferraba a Andrés, envolviéndolo en su abrazo, mientras las miradas rebotaban entre los hombres de negro y el caos familiar. Las palabras de su hermano resonaban en su mente como un eco cruel. «Eres parte de un estudio oculto». Mariana se cubrió el rostro con las manos, intentando bloquear la realidad que se desplomaba sobre ella. «Mariana, escúchame». Alejandro, su hermano, tomó una decisión en vez de quedarse en la sombra. No podemos dejar que ellos se lleven a Andrés. No podemos permitir que nuestra familia sea destruida de nuevo. Las palabras de su hermano eran fuego, ardientes en la tormenta de confusión, llenando la habitación de valentía. «Cállate». «No hay tiempo», gritó el agente, su voz urgente. Mientras tanto, su madre, ahora con lágrimas en los ojos, intentaba encontrar una salida, frágil y desbordada por el horror de ver a su familia tambalearse en el abismo. «¿Qué hacemos?», susurró Mariana.
su voz temblorosa. Sus ojos buscaban respuestas, apoyo, pero la tensión era espesa, cada respiración una lucha. «Mariana, ven aquí», la llamó Alejandro, la preocupación marcada en cada rasgo de su rostro. «Nadie se mueve». Continuó el agente, y el balbuceo se transformó en un silencio sombrío. Mariana sabía que no podían quedarse ahí. Tenían que actuar. «Salgamos de aquí. ¡A la salida!», gritó. Y como si el comando hubiera desencadenado una oleada de movimiento, todos comenzaron a moverse, buscando la salida. La familia se apretó, se sostuvo. La puerta estaba solo unos pasos, y el miedo gritando en su pecho parecía más fuerte que el sonido de las balas. Adrenalina pura la impulsaba. «¡Rápido!», gritó, mientras dirigía a su hermano y a su madre hacia la salida. La imagen de su casa. Ese refugio hecho de mentiras. Se desdibujaban tras de ellos. Al echarse hacia el lado, la ventana estalló, y un destello de luz blanca iluminó la habitación. «Vamos, Mariana». Alejandro la tomó de la mano, tirando de ella hacia el aire libre. Las luces de los coches patrulleros se alzaban como avisos en la noche, un espectáculo de color y ruido que contrastaba con el horror que dejaban atrás. En la calle, el aire fresco le daba a Mariana un ligero alivio. «Escúchame, hermano», dijo su voz firme. «No sé qué nos depara el futuro, pero no dejaré que tu pasado, nuestro pasado, nos defina. Debemos enfrentarlo juntos». Alejandro asintió firmemente, y su mano, cada vez más cálida en la suya, se sentía como un lazo que no podía romperse. Nunca más seremos víctimas de sus secretos. El eco de sus palabras resonó con una promesa de lucha, de resistencia. Mientras se alejaban, la figura de su madre se veía más pequeña, enervada por la carga del pasado que amenazaba con aplastarla. «Mamá, tú también. Ven», gritó ella. Pero el lamento de la madre se perdió en la tormenta de palabras y gritos. Era un eco de la tragedia, y Mariana supo que todavía había batallas por librar. «Nos reuniremos. No abandonaré a nadie», exclamó mientras avanzaban. Allí, a un lado, se vio a un agente acercarse con firmeza. «Señorita, necesitamos su ayuda para resolver esto. Su familia está en grave peligro». Reflexionó un instante. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, Mariana comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. «Está bien», dijo Mariana, sintiendo que su latido era más fuerte que nunca. «Estoy lista». Con la mente aún girando, sintió que el destino era incierto, pero tenía la fuerza de una nueva realidad empujando hacia adelante. Era hora de desentrañar los secretos que aún quedaban y cerrar el ciclo de dolor de sus vidas. La verdad no sería fácil, pero juntas hallarían la manera. En un rincón de su ser, Mariana sabía que la batalla había comenzado, como un nuevo capítulo en su vida lleno de desafíos. Sin embargo, el amor por su familia sería el faro que les guiaría, la luz entre la oscuridad. Pero antes de irnos, escúchame muy bien. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que conocer esta historia tan impactante. Este es el momento para demostrar